Muy bien. En Jueces capítulo 6, empezando con el versículo 11, voy a invitarnos que leamos de la palabra de Dios. Jueces 6, 11 a 16. Dice la palabra de Dios: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Orfa, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Esta tarde quiero hablar de la precaución de Gedeón. La precaución de Gedeón. El ángel de Jehová le llama a Gedeón un hombre, un varón esforzado y valiente. Pero en ese momento Gedeón no parecía nada como un varón esforzado. No parecía como un hombre valiente. Después de todo estaba allí sacudiendo el trigo, escondiéndose tras el lagar de uvas, donde se preparaba el vino. Pues era tiempo de la cosecha, y allí pues había tomado del trigo y los madianitas habían invadido, quitando todo, y él escondía el trigo que había logrado recoger, y fue al lagar pensando pues que aquí no lo van a buscar, y allí a escondidas está sacudiendo el trigo. Entonces no parece mucho como un hombre valiente. Pero lo que eso nos enseña es que Dios no nos ve como nosotros nos vemos. Dios no nos ve conforme a nuestras circunstancias, sino Dios nos ve conforme a nuestro potencial. Dios ve lo que podemos llegar a ser, y Dios empieza a hablar proféticamente acerca de nuestro futuro. A veces igual nos sentimos atormentados, nos sentimos decepcionados, nos sentimos debiluchos, y Dios llega y dice: ¿sabes qué? Levántate, levántate, varón esforzado y valiente. No, había algo, no había nada en el pasado de Gedeón que hubiera predicho el futuro de él. ¿Por qué? Porque su pasado se veía como un pasado de derrota. Ellos estaban bajo el control del enemigo. Los madianitas habían invadido, tenían control de la nación. Ellos básicamente eran esclavos. Entonces, y según lo que Gedeón habla de sí mismo, no hay nada de su pasado para de decir que su futuro será diferente. Él no actuaba, no se veía como la parte de un hombre valiente. Y cuando Dios empieza a hablarle, como él medio responde, parecía que Gedeón seguía a Dios a medio paso, como queriendo pero no queriendo, como sí pero que no. Diríamos quizá como tibio, ni caliente ni frío, y él a medias. Y lentamente, pero Dios siguió trabajando con
Gedeón. Dios siguió con paciencia, hablándole, trabajando con él y declarando palabras de fe sobre él. ¿Por qué? Porque Dios tenía algo para Gedeón. Y Dios está diciendo: Gedeón, tu pasado no será tu futuro. Lo que tú experimentaste ayer no es lo que vas a experimentar mañana, porque yo tengo algo distinto para ti. Confía en mí. Pero vemos algunas cosas aquí de Gedeón. Número uno, era un hombre lleno de preguntas. Gedeón tenía un montón de preguntas. Y lo que vemos es que Gedeón estaba enfocándose en las cosas equivocadas. Ahora, no es pecaminoso hacer preguntas. No es pecado hacer preguntas. Pero tampoco las preguntas producen fe. Ahora, a veces cuestionamos a Dios, pero porque estamos fatigados o estamos desesperados. Y la verdad, las preguntas no le molestan a Dios. Dios sabe dónde estamos, Él entiende dónde estamos. Pero vemos aquí que Él está haciendo pregunta tras pregunta. Y lo que debe decir es: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, ¿qué es que me estás diciendo? Él estaba haciendo preguntas de por qué o dónde está Dios. ¿Por qué no nos ha salvado? ¿Por qué no nos ha rescatado? ¿Por qué nos ha desamparado? Él estaba tratando de entender a Dios con la mente natural y razonar lo que Dios estaba haciendo. Sin embargo, como cristianos somos llamados para vivir por fe. Y la palabra de Dios en Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos en situaciones difíciles, ¿qué debemos hacer para encontrar la respuesta? La respuesta no es ir de un lado a otro a hacer preguntas. La respuesta es la palabra de Dios. Aquí está nuestra guía. Aquí está donde encontramos la respuesta. Aquí es donde Dios nos habla. Y cuando nosotros pasamos tiempo en su palabra, de repente hay una palabra logos que se hace viva y se convierte en una palabra rema que inspira, motiva nuestro corazón y nos da fe para hacer lo imposible. Ahora, en el huerto de Edén hubo dos árboles. ¿Se acuerdan? Bueno, hubo más de dos árboles, pero hay dos específicos. Hubo el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? ¿Y qué fue el otro árbol? El árbol ¿de qué? De la vida. Ahora, cuando Adán y Eva fueron tentados, ¿de cuál árbol comieron? De la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Ahora, no es que el árbol sea malo. Ahora, lo que había es que Dios les dijo que no lo tocaran, que Dios dijo que no comieran de ese árbol. Entonces, ellos empezaron a desear algo que no podían tener y dejaron engañar. El enemigo llega y dice: no, es que ciertamente no morirás. Pero lo que quiero decir es: ahí está el árbol de la vida y ahí está el árbol de la ciencia de bien y de mal. Y muchas veces estamos comiendo del árbol equivocado. Muchas veces estamos llenándonos de las fuentes equivocadas. En otras palabras, si no produce vida, déjalo en paz. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la vida? Aquí en la palabra de Dios. Aquí es donde encontramos las respuestas. Aquí los discípulos le dijeron a Jesús: ¿a quién iremos, Jesús, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces, cuando tenemos preguntas, debemos acudir a su palabra. Muchas veces estamos demasiado limitados
en cuestión de nuestro conocimiento. ¿Por qué nos limitamos viendo aquí, viendo allá y corriendo a una persona y otra? Pero debemos correr a la palabra de Dios. Número 2, vemos aquí que Gedeón tenía una mala autoimagen. Gedeón decía que su familia era la familia más pobre de la tribu de Manasés y que también él era el menor, el más pequeño de su casa. Ahora, posiblemente esto no fue toda la verdad. Él se consideraba como el menor y el más pequeño y el peor. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios aquí en Jueces, descubrimos que Gedeón tenía 10 siervos. Entonces, si él tuvo 10 siervos, ¿cuántos más siervos tenían los demás? No era tan pobre para tener siervos. Así que teniendo 10 siervos, indica que era un hombre que tenía cierta riqueza. Sin embargo, su percepción de sí mismo era una percepción equivocada, era una percepción mala. Y el problema con la percepción es que muchas veces la creemos y se convierte en nuestra realidad. Así que tenemos que tener cuidado de la perspectiva o la percepción que tenemos de nosotros mismos o de nuestra situación. Porque lo que percibimos muchas veces es lo que creemos. Ahora, Gedeón sí venía de una tribu dividida, la tribu de Manasés. Y cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra de Israel, Manasés era una de los tribus que dijo, queremos quedarnos, o Manasés dijo, parte de la tribu dijo, queremos quedarnos aquí de este lado del Jordán, mientras los demás van. Entonces realmente dicen que hay 2 tribus se quedaron de un lado y los otros 10 tribus entraron a Israel. Pero la verdad eran 2 tribus y medio que se quedaron y 9 y medio que entraron. Entonces la mitad de Manasés entró a Israel y Gedeón es de esa tribu, esa media tribu de Manasés, y quizá pensando en eso pensó que su tribu era la más debilucha. Quizá creía que su tribu era la más pequeña o la más insignificante. Y él pensando que su tribu o quizás su familia o su propia persona tiene menos potencial. ¿Por qué? Porque viene de una tribu más pequeña. O quizás su padre no es tan rico como los demás. O quizá por ser el hijo menor, él dice, yo no puedo hacer nada. Mi potencial es limitado. O todo está en mi contra. No tengo las mismas oportunidades. Pero cuando Dios está con nosotros, no hay límite a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y por medio de nosotros, si creemos en Él. Ahora, Él había permitido que las malas experiencias del pasado limitaran su futuro. Su pasado lo estaba deteniendo de entrar a lo que Dios tenía para él. Número 3. Gedeón tenía una mala imagen de Dios.